Estamos estudiando la historia de Abraham, ¿no? Abraham, siervo del Señor, que fue justificado. ¿Por qué fue justificado? Por su fe, porque creyó, ¿no? No por sus obras, por su fe, porque creyó, ¿ya? Él creyó, entonces fue declarado justo, porque ninguno es justo, solo a través de la fe, y en el caso de nosotros en el Nuevo Testamento, la fe en Cristo. Sus avances, luchas y derrotas estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, como en la vida de cualquier otra persona, ¿no? En la iglesia del Señor. ¿Tenemos luchas? Sí, como Abraham también. ¿Avanzamos a veces? Sí, como Abraham también. ¿Tenemos derrotas? Sí, también. Y no hay, sí, ciertamente hubieron hombres y mujeres de fe en el Antiguo Testamento, pero fallaron también algunas veces. No es posible canonizarlos ya. No hay San Abraham, ni San Noé, ni San Isaac, no hay. Son hombres y gente igual que de carne y hueso como nosotros, hermanos. ¿Sí? Así es de que todos tenemos, alguno pensará, bueno, Abraham, el gran padre Abraham, sí, realmente fue un gran hombre que creyó, pero también tuvo sus debilidades, ¿no? Ya lo vimos en el capítulo 16, ¿verdad? Se le ocurrió escuchar a su esposa a Sara, pero eso no es una doctrina, hermano, por si acaso. Esa no es doctrina. No escuchéis a tu esposa. No dice ahí el Señor. Dice que Abraham escuchó a Sara, nada más. Pero no dice que fue algo particular, que tiene que ser así. Una cosa son historias y otra cosa es doctrina. ¿Sí? Hay situaciones circunstanciales que no son necesariamente doctrinales. ¿Sí? O sea, si Judas se quitó la vida, no es la doctrina de quitarse la vida cada vez que hay problemas. Eso no es así. Es una situación circunstancial. Entonces son reglas de lo que se llama en la teología hermenéutica. Entonces, ¿sí? Abraham también tuvo sus dudas. Vamos a verlo ahorita. Y estamos aprendiendo de su caminar de fe, porque sí, ciertamente escuchó la voz del Señor y viajó como 2000 millas más o menos para llegar a la tierra donde el Señor le dijo, aquí es. ¿No? Y también tuvo dudas, porque cuando no hubo pan, productos para comer, se fue a otro país, ¿no? Entonces, bueno, nadie le dijo que se vaya. Entonces, parece que nuestra propia historia, ¿no? Parece nuestra propia historia. Uno lee a Abraham y dice, uy, ¿no? Parece que el Señor ha escrito mi historia aquí, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, aprendemos de Abraham y de las promesas también que Dios le hace a Abraham. Desde el capítulo 12, se lo repite en el 15, en el 16 más o menos, y el 17, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, nuestros temas están ahí listados. En este momento lo vamos a ver uno por uno. Dios habla primero, pero bueno, obviamente tenemos que ir a leer, ¿no? Vamos a leer los primeros 7 versos, dice 17 desde el 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios
habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Bueno, aquí en la palabra se nos cuenta de la edad de Abraham, 99 años. Sí, más ya pronto para 100. Y se le apareció el Señor. Y es como una visión, pero siempre hablando, ¿no? Las visiones que muestran otras religiones es solamente para una imagen que no se sabe si estuvo allí, si no estuvo allí, y qué fue, ¿no? Y le empiezan a adorar a la imagen. Pero en este caso hay palabra de Dios, lógica, gramatizada, ordenada, que dice algo, ¿verdad? Entonces Dios habla. Y cuando Dios habla, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar. ¿Sí? Entonces se le apareció y dijo, ¿no? Elohim Vayomer, dice en hebreo. Y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿No? Soy el Dios poderoso. Ahí dice, Vayomer Elohim Abal, el Shaddai. Entonces, ahí en el original dice, soy el Dios Elohim, el Shaddai, todopoderoso. El Señor se presenta y se describe a sí mismo. Tenemos un Dios que él mismo lo confirma y dice que es todo poder. Qué bueno, hermanos, tener un Dios que lo puede todo. Todo, hermano. ¿Eh? Todo lo que está dentro de su voluntad. Y él se identifica así entonces. Acuérdense, todopoderoso en el original dice El Shaddai. ¿Se han escuchado las canciones ahí? A veces muchos lo repiten y no saben qué significan. Entonces es el Todopoderoso, porque el Señor tiene varios nombres ahí en el Antiguo Testamento. Y entonces le habla a Abraham y le dice, a ver, ven aquí, anda delante de mí, perfecto, derecho. Y Abraham estaba ahí, ¿no? Después de que se había ido a Egipto, casi pierde a su esposa, después que se acostó con Agar, la sierva y todo eso. Sí, Señor, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, ustedes ya saben los antecedentes de Abraham. Ya sabemos la historia blanca y la historia oscura de Abraham. Entonces el Señor, sabiendo cómo somos, nos dice, anda perfecto, ¿no? Delante de mí y sé, ¿cómo tienes que ser? Perfecto. Es increíble, hermanos, es tremendo el estándar que el Señor nos pone a nosotros. ¿Lo pongo yo? ¿Lo pone la iglesia? No. El Señor pone el estándar. ¿Cómo tienes que ser? Aquí, hasta acá. O más allá. Nada menos. No, pero Señor, es difícil. Mira cómo sufro. Cómo mi esposa me hace sufrir, mi esposo. Es terrible. No. Esa es la meta. Ser perfecto. Fíjense, hermanos, que no es que el Señor se le escapó una palabra por ahí, sino en Deuteronomio 18:13 lo podemos volver a leer. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, son tiempos ya de Moisés, después de muchos años.
perfecto serás, ¿no? Entonces, y ahí, y mire lo que dice el 14, porque estas naciones que vas a heredar, y agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Sí, ¿no? Uno puede estar entre pueblos paganos, pueblos pecadores, pero el Señor le exige a su pueblo, sé perfecto. Vamos a leer Mateo. El Nuevo Testamento, el Hijo de Dios habla y dice en el capítulo 5, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Viene Jesucristo, el Hijo de Dios, después de mucho tiempo y dice lo mismo. Entonces nadie se equivocó. La Trinidad está de acuerdo y dice lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Algunos lo usan con dudas, ¿no? Lo dicen, perfecto, dice, perfecto. ¿No? ¿No? Hay que decirlo con convicción. ¿Quién nos puede ayudar a ser perfectos? Dios. Entonces, uno tiene que ir delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes lo imperfecto que soy, ¿no? Ayúdame, Padre. Ten misericordia de mí, por favor. Y hazme un hombre, una mujer perfecta. Ahora, ¿qué noción nosotros tenemos de eso que llamamos perfecto? Hermanos, a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos recuerda esto y es la única manera de andar delante del Señor. No es un asunto del pastor, hermanos. Entonces, aquí Dios apunta al carácter de Abraham, ¿no? Que estamos estudiando, pero lo estamos extendiendo a todos nosotros porque lo dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces pongan su nombre ahí, ¿no? En vez de Abraham pongan su nombre y serás perfecto, ¿no? Entonces es el estándar de conducta para todo hijo de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir? O sea, seguir la voluntad de Dios aún a pesar de nuestras debilidades, hermano. Exactamente, somos débiles, somos imperfectos, fallamos a cada momento, pero debemos seguir la voluntad de Dios. Esa es la meta que el Señor nos pone, nada menos, ¿no? No hay excusa y decirle, Señor, seguro que tú comprendes, ¿no? No le puedes decir al Señor, tú comprendes, yo soy así, así nací, así fue mi abuelo, mi padre, mi familia, ¿no? Está en la sangre, Señor. No, no hay excusa, ¿no? Y lo hemos leído a través de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, eso podemos aprender, hermano. Dios habla primero. Y recuerden, hermanos, cuando nosotros nos acerquemos al Señor, ¿quién tiene que hablar primero? ¿Quién? Él. Dios habla. ¿Cómo? Usted se pone en silencio y empieza, ¿no?, la palabra. Después habla usted, ¿no? A veces algunos lo hacemos al revés, ¿no? A veces ni siquiera escuchamos al Señor. Y hablamos, Señor, por favor, mire, sacamos una lista así. Mire, Señor, hazme esto, hazme lo otro, ocúpame esto, ocúpame. Una hora pidiéndole cosas. ¿Y el Señor cuándo va a hablar? Entonces, hermanos, el Señor habla primero. O sea, el Señor se aparece a Abraham y le dice y habla. Abraham estaba mudo. Después de su experiencia con Agar, mudo. Después de todo el problema que había en su hogar y que Agar miraba con desprecio a Sara y Sara le daba cosas extras para hacer y ella se fugó y tuvo que regresar y un montón de líos, ¿no?
Entonces ahí estaba Abraham. Sí, Señor. Amén. ¿No? Tipo pentecostal. Amén, Señor. ¿No? Dios seguidamente habla de su pacto, ¿no? O sea, un trato. El Señor habla de su pacto y empieza a hacer un pacto con Abraham. Entonces le tocaba servir y andar a la vista del Dios Todopoderoso, ¿no? Y aquí conjuntamente Dios habla de su pacto, pacto que implica una relación profunda, ¿no? Un pacto es como un convenio, ¿no? De alto compromiso. Esa es la otra palabra clave, hermanos, del pacto. Implica una relación y también un compromiso, ¿no? En el que Él cumple perfectamente su parte. ¿Quién cumple perfectamente su parte? Dios. Nosotros no. ¿Se acuerdan de esos animales que pusieron de 12? La costumbre era que los dos involucrados en el pacto, los dos hombres pasaban, pero el único que pasó fue Dios, porque ya sabía Dios que Abraham iba a fallar, ¿no? Pero eso no implica que no le diga, tienes que ser perfecto, esa es tu meta, ahí tienes que aspirar. Hermanos, a veces nosotros vamos a la iglesia en automático, ¿no? En automático. ¿No? Si es segunda, tercera o cuarta, no sabemos porque es automático, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, de lo que leemos y lo que aprendemos para aplicarlo a nuestra vida. Hermano, no hay peor cosa que escuchar y no aplicarlo a la vida personal. Queda aquí. Qué bonito, qué bonito. Grandioso. Pastor, felicitaciones. Y me voy a mi casa, prendo Netflix y me olvido. Y allí el televisor nos alimenta, ¿no? Y disipula. El gran discipulador es el televisor, hermanos. Disipula a millones de gentes y todavía dentro de la casa. Y en algunas circunstancias dentro del dormitorio te disipula. Y te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que comprar, lo que tienes que pensar, lo que tienes que hacer, todo. Y uno sale en automático. Sí, tengo que comprar eso. Me dijeron Ford de 4, ¿no? 4x4, me dijeron, ¿no? ¿Sí? Y hasta podemos decir, he tenido visión, ¿no? 4x4. ¿Sí? No, hermano, eso no viene del Señor. Será de nuestros deseos personales, de nuestros planes, pero del Señor es diferente, hermano. ¿Sí? Él se preocupa por tu vida, tu carácter, que tiene que ser perfecto. No dude, hermano, perfecto. ¿Sí? Entonces Dios, entonces hace un pacto, ¿no? Y entonces le hace la aclaración. Mi pacto dice, es contigo, ¿no? Mi pacto es contigo, dice el verso 4. ¿Ya? Mi pacto no es con otra persona. Escúchame, Abraham. ¿Ya? No voltees ni a la derecha ni a la izquierda. Yo te estoy hablando a ti. Contigo. Personal. ¿No? Y tu descendencia. Y en ese momento le cambia el nombre, ¿no? Era Abraham y ahora va a ser en adelante Abraham. ¿Y por qué? Porque va a cumplir un propósito, ¿no? Porque, sí, padre de muchedumbre de gente, ¿no? De naciones, ¿no? Lo va a multiplicar. De eso se trata. O sea, el Señor va a hacer su parte. ¿Cuál es la parte del Señor? Darle descendencia y que se multiplique muchos, muchos, muchos. Y le dice, le da los detalles, ¿no? Del pacto. Y no solamente el Señor le va a dar descendencia, esa descendencia que es una muchedumbre, tiene que tener un lugar donde vivir. ¿Sí o no? Entonces, le dice, aquí en esta tierra te voy a dar para que la descendencia viva allí, ¿no?
Entonces, el Señor cumple perfectamente, ¿no? Y le describe inclusive los detalles del pacto. Vas a ser padre, ¿no?, de muchedumbres y de ti saldrán reyes. Imagínate, hermano. ¿Qué habrá pensado Abraham? Sangre real soy, ¿no? Realeza. Van a salir príncipes, jefes, ¿no?, personas que dirijan a las naciones. Su pacto no va a ser solamente con Abraham, sino con su descendencia también. Y le dará tierra para vivir, ¿no? Entonces, miren, hermano, Dios habla, ordena, pero también te bendice, ¿no? Te bendice pero tienes que estar atento, ¿no? No puedes ir a su presencia y decirle, oh, ese día no fui a la iglesia, ¿no? Bueno, ese día, bueno, estaba haciendo otra cosa. Hermano, la señal, ahora la señal, tiene que haber una evidencia. Ahora los convenios y los tratados se hacen en papel, uno firma, el otro firma, ¿no? ¿Y cuál es esta señal? Es interesante, hermanos. Y estén poniendo, será circuncidado todo varón, ¿no? El Señor lo dice allí, ¿no? En cuanto a ti, verso 9, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea, no solamente Abraham lo tenía que cumplir, sino su descendencia también, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Este es mi pacto que guardarás entre ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces le manda que se circunciden. ¿Qué es eso? La circuncisión. Eso es un término novedoso. Es un acto quirúrgico en que un doctor le quita el prepucio al miembro varonil, ¿no?, del varón. Es el miembro reproductor del varón, ¿no? Entonces es una señal externa. Esta será un ritual, pero era una señal externa del pacto, hermano. ¿Por qué el Señor hace eso? Muchos nos preguntan, ¿pero qué raro que extraño? Es una señal y es posible que esté relacionado con ¿qué? Con la promesa de ¿qué? De descendencia, hermanos. ¿Cómo uno tiene descendencia? Obviamente, hermano. Tiene que el hombre y la mujer, ¿no? No vamos a contar aquí de la abejita y no vamos a hacer eso. Todos sabemos que el hombre y la mujer se casan, tienen sexo y nacen los bebés, ¿no? Entonces, por allí el Señor dice, eso va a ser de esa manera, ¿no? Esa es la señal externa, ¿no? Será circuncidado todo varón, y esto será por señal. O sea, aquel que sea circuncidado es parte de mi pueblo y va a ser de esta manera. Hay que ser todo a la manera del Señor. Y todos los de tu casa, hasta tu siervo. O sea, si habían esclavos y siervos, ni modo. A ver, venga. ¡Fua! ¿No? Listo. Circuncidado. ¡Fua! Circuncidado. Todos los siervos. ¿No? No se asusten los varones, ¿no? Es un acto quirúrgico muy preciso. Entonces, pero así lo hicieron, ¿no? Y todo el que estaba dentro de su hogar. Mira, qué interesante, ¿no? Todo el que estaba dentro de la familia tenía que respetar la señal del pacto, ¿no? Hay cierto, ¿sabe qué, hermano? Y el que no lo haga será eliminado. No será parte de mi pueblo. Será cortado, será excluido, no me pertenece. Ni yo tampoco, ¿no? O sea, es eliminado. Hermanos, todos tienen que ser consagrados y llevar el sello de pertenencia al Señor para poder aplicarlo a nuestra vida, hermano, ¿sí? El sello de pertenencia al Señor dentro de esa familia. He aquí
la responsabilidad de todo padre y madre de enseñar a sus hijos acerca del Dios de la salvación, hermanos. ¿Sí? Pero la señal que nosotros tenemos como creyentes en Cristo, nosotros no somos judíos, somos creyentes, somos cristianos, somos herederos de la salvación en Cristo. Hay cierta discusión de esto, pero algunos piensan que el bautismo es una señal, ¿no?, de pertenencia. Pero no es una señal que salva, ni tampoco la circuncisión salvaba, sino es una señal de tu fe, de lo que crees. O sea, el que creía, lo hacía. ¿Ok, hermanos? Entonces, pero además de pertenencia. Cuando uno se bautiza, dice, ahora pertenezco al pueblo del Señor. Lo dice en público, ¿no? Y ya es de parte del pueblo del Señor desde el momento en que entrega su vida a Cristo, ¿no? Solo que eso es un acto de fe, en obediencia a lo que el Señor dice que los bauticemos, porque en público pueden decir, ahora pertenezco a Cristo. Por eso es importante que las parejas se presenten a la iglesia y digan, ahora yo pertenezco a Carolina y Carolina me pertenece a mí. Es así. Y algunos dicen, pero ¿para qué la boda? Pero es para que recibas la bendición del Señor y de la iglesia, de tus padres. Ya no será Saraí, ahora será Sara. Esto es, ¿qué significa? Princesa, ¿no? Princesa Sara. Entonces, Abraham se ríe. Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Verso 17. Y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Miren, Abraham 100 años ya estaba quizás, pero estaba fuerte ya, ¿no? Más fuerte que yo quizás, ¿no? Y Sara 90 años. Estaban pensando, ¿será? Y Abraham se ríe. La risa es de ironía. Ironía es como que, ¿qué va a ser esto, no? Es como decir, la selección peruana va a campeonar el próximo Mundial de Fútbol. Y algunos se ríen, ¿no? Esa es risa de ironía, ¿no? Bueno, hermanos, a la revelación del Señor. Y tiene afirmaciones de duda, ¿no? Y cómo esto empieza a pensar en lo que hacemos mucho, ¿no? La lógica. No, pues, Señor, ¿cómo? Nunca voy a hacer eso. No va a pasar. No, ya pasó. No se puede, ¿no? ¿Se acuerdan de Sara? ¿No? El Señor le dijo, y Sara dijo, bueno, quizás sea a través de la sierva, ¿no? Vamos a darle una mano al Señor, y le dio la sierva a Abraham. A través de ella voy a tener, ¿no? Entonces, tratamos de asesorar al Señor en lo que el Señor tiene que hacer, ¿no? Cuando Él sabe todo, ¿no? Y Él estaba ahí dudando, ¿no? Si yo 100 y mi esposa 90, ¿cómo va a ser eso? Inclusive, miren, ¿eh? Y dijo Abraham a Dios, y esto es como una oración. Cuando uno pide al Señor, es una oración. Ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, estaba pensando, ¿no? A ver, el pacto, ¿quién va a recibir la promesa? Ismael, ¿no? Muy bien. No. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, oraciones de planes no divinos. O sea, quiere decir que esa oración que Ismael, ¿sí? También mi hijo que tuve con la sirvienta, ¿no? La sierva, también el Señor le estaba escuchando. Ese tipo de oración no cabía, hermano. ¿Me entiende? Uno por eso lee la palabra y tiene que orar de acuerdo a la palabra.
No podemos pedir cosas que están fuera de los designios divinos, hermano. Si el Señor ya se lo anunció varias veces, ¿por qué Abraham insiste en Ismael? Le dijo, un hijo tuyo, propio de ti, de tu esposa. Pero él estaba pensando en Ismael todavía, ¿no? Y Ismaelito, no. Entonces, esa es la respuesta ahora. Bueno, hermanos, el Señor se le aparece a Abraham y le dice que tienes que ser perfecto. Mira todo lo que has hecho. ¿No? Cuando no tenías que irte a Egipto, te fuiste a Egipto. Cuando no tenías que estar con otra persona, escuchaste a tu esposa y te acostaste con la sierva. ¿No? Sí, pero Sara me exigió, me dijo. Bueno, yo te dije otra cosa. Entonces, ¿sabes qué, Abraham? Anda derecho. Delante de mí tienes que andar así. No hay alternativa. Usted argumente con el Señor, hermano. No argumente conmigo. Pero pastor, pero ya esos del Antiguo Testamento hace millones de años. ¿No? Toda la palabra, dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, hermanos. Que el Señor nos ayude, que nos dirija, que aprendamos de Abraham, ¿no? A no hablar lo que nos debemos con el Señor, a no hacer oraciones que están fuera de su voluntad, ¿no? Y que el Señor nos ayude a ser perfectos. ¿Ve?